sobre aspectos ya puntuales por los que él, doctor Galad, manifieste que el Papa Francisco es elegido ilegítimamente, pues también hay, digamos, apoyos en textos y en informaciones que no son del todo verídicas y que se han aprovechado y se han manipulado para invitar pues a no reconocer al Papa. De groep van St. Gallen, dat is een soort naam die deftig is. Maar eigenlijk zeiden wij van onszelf en van die groep de maffia. Kardinaal Daneels praat voor het eerst over de geheime groep van kerkleiders waar hij toe behoorde. Hij doet dat in de basiliek van Koekelberg, waar zijn biografie wordt voorgesteld. Vanaf 1996 kwam die groep elk jaar bijeen en organiseerde ze in het geheim het verzet tegen Jozef Ratzinger, die op dat moment de rechterhand van paus Johannes Paulus II was. Daar waren enkele bisschoppen bij, een paar kardinalen, te veel om op te noemen, maar waar heel vrij uitgesproken werd. Er werd niks verslag van gemaakt, waar men zich eens kon uitleven. Wanneer paus Johannes Paulus II sterft in 2005, schuift de groep al de huidige paus naar voren als zijn opvolger. Maar het wordt toch Ratzinger. Daneels kan zijn ontgoocheling nauwelijks verbergen. The proof of the pudding is in the eating. Als je weet hoe de pudding smaakt, dan moet je wachten tot hem eet. Maar het duurt niet lang voor de groep van St. Gallen een nieuwe kans krijgt. Want paus Benedictus treedt onverwacht af. In 2013 heeft deze groep eigenlijk wel haar streven bereikt, namelijk met de keuze van paus Franciscus. En in zekere zin kun je dus zeggen dat door deelname aan die groep de kardinaal toch wel een van degenen is geweest die de voortrekkers zijn geweest van de keuze van paus Franciscus. Kardinaal Daneels staat dan ook te stralen naast paus Franciscus op het balkon in Rome. Sindsdien gaat hij regelmatig naar daar om te praten met de paus. Volgende maand is hij opnieuw uitgenodigd om deel te nemen aan de synode over het gezin. Dos cardenales norteamericanos y el lobby pro Bergoglio. Sobre este tema, el medio católico norteamericano LifeSite News, en su artículo publicado el 1 de marzo del 2017, titulado "Le dieron al Papa Francisco 4 años para volver a hacer la iglesia", reseña lo siguiente. Según Austin Iverett, biógrafo de Francisco y ex asistente del cardenal Cormac Murphy O'Connor, días antes del cónclave del 12 de marzo de 2013 en Roma, Murphy O'Connor fue encargado por la mafia de San Galo para informar a Bergoglio de un plan para que lo eligieran. Murphy O'Connor era un viejo amigo de Bergoglio. Continúa el medio. Como Iverett describió en su libro de 2014 sobre el Papa Francisco, Murphy O'Connor también fue encargado de cabildear a Bergoglio entre sus contrapartes norteamericanas, así como para actuar como un enlace para los de los países de común riqueza. También registra el medio norteamericano, y lo corrobora con un video, una reveladora conferencia dada 6 meses después de la elección de Bergoglio por el cardenal modernista norteamericano Theodore McCarrick, arzobispo emérito de Washington, D.C. El 1 de octubre de 2013, en la Universidad Villanova de Filadelfia, Pensilvania, de confesión católica, quien reveló cómo él mismo, junto al cardenal Murphy O'Connor, antes de la elección de Jorge Mario Bergoglio, se convirtieron en parte del plan para elegir al nuevo Papa, al lado de prominentes cardenales italianos. Dice LifeSite News. McCarrick
que como Murphy O'Connor era demasiado viejo para votar en el cónclave, dijo que antes del evento, un muy interesante e influyente grupo de caballeros italianos lo visitó en el Colegio Americano en Roma, donde se quedaba, para pedirle apoyo a la campaña de Bergoglio. Estos son apartes de esa charla. We sat down. This is a very brilliant man, very influential man in Rome, and we talked about a number of things. He had a favor to ask me for back here in the United States. But then he said, "What about Bergoglio?" And I was surprised at the question. I said, "What about him?" He said, "Does he have a chance?" I said, "I don't think so, because no one's mentioned his name. He hasn't been in anyone's mind. I don't think it's on anybody's mind to vote for him." He said, "He could do it, you know." I said, "What could he do?" He said, "He could reform the church." We gave him 5 years. He could put us back on target. Said he's 76. They said, "Yeah, 5 years. If you had 5 years, the Lord working through Bergoglio in 5 years could make the church over again." I said, "That's an interesting thing." He said, "I know you're his friend." I said, I hope I am. He said, "Talk him up." I said, "Well, we'll see what happens. You know, this is God's work." So, but that was the first that I heard, that there were people who thought Bergoglio would be a possibility in this election. Por lo anterior, es evidente que la elección de Jorge Mario Bergoglio como papa y autoridad máxima de la Iglesia Católica tiene profundos y graves vicios de origen que ponen en duda su legitimidad. Así que nos preguntamos, ¿será que Francisco fue elegido por el Espíritu Santo? ¿O más bien fue puesto allí por unos cardenales corruptos? ¿Será que el Papa Bergoglio fue elegido por Dios o por los hombres? Cardenales excomulgados eligieron a Francisco. Estas maquinaciones y toda conspiración entre cardenales para elegir a un papa están expresamente prohibidas por una ley promulgada por Juan Pablo II, publicada en 1996, el mismo año de la fundación del Grupo de San Galo, la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis. En su artículo 79, condena las prácticas electoreras para elegir un papa y las conspiraciones consiguientes para lograrlo, so pena de excomunión late sententia, es decir, excomunión aplicable sin necesidad de sentencia, efectiva por la ejecución del mismo hecho. Esta ley reza textualmente en el capítulo 6, titulado "Lo que se debe observar o evitar en la elección del sumo pontífice". Dice la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, artículo 79. Confirmando también las prescripciones de mis predecesores, prohíbo a quien sea, aunque tenga la dignidad de cardenal, mientras viva el pontífice y sin haberlo consultado, hacer pactos sobre la elección de su sucesor, promover votos o tomar decisiones a este respecto en reuniones privadas. La excomunión late sententia, dada en el artículo 81 de la misma Constitución, es una excomunión aplicada a los actores de la transgresión, que opera ipso facto en el momento de cometer el acto, pues su pena ya ha sido impuesta, dice la Constitución en este aparte. Los cardenales electores se abstendrán además de toda forma de pactos, acuerdos, promesas u otros compromisos de cualquier género, que los puedan obligar a dar o negar el voto a uno o a algunos. Si esto sucediera en realidad, incluso bajo juramento, decreto que tal compromiso sea nulo e inválido, y que nadie esté obligado a observarlo. Y desde ahora impongo la excomunión late sententia a los transgresores de esta prohibición. Sin embargo, no pretendo prohibir que durante la sede vacante pueda haber intercambios de ideas durante la elección. Esto significa que los cardenales que conspiraron para elegir a Francisco quedaron excomulgados y a pesar de eso siguieron actuando, lo que es causa de nulidad de la decisión tomada para elegir un papa y hace inválida la elección hecha en estas circunstancias. Por ser materia grave y probada, debido al tenor y alcance de su propia confesión,
Es claro que luego de la declaración pública del cardenal Danneels, desde hace mucho tiempo Danneels y los miembros de su autodenominada mafia o club de San Galo estaban conspirando con maniobras indebidas e ilegales para conseguir sus oscuros planes. En efecto, todos ellos se encuentran excomulgados y por ello desde entonces están fuera de la Iglesia Católica e inhabilitados para ejercer su ministerio. Ante el grave hecho, el silencio protagoniza una vez más las actuaciones de estos lobos con piel de cardenal, que vienen apostatando de la fe y defendiendo todo tipo de herejías sin que la autoridad petrina se haga sentir y ponga un alto a este movimiento herético, que se ha tomado ya varios de los más altos cargos eclesiales, antes ocupados por verdaderos apóstoles del Señor, leales defensores de las enseñanzas de Jesucristo, del magisterio y de la tradición católicas. Con esta noticia insólita surgen graves interrogantes y horribles certezas. ¿Entonces será verdad, como dicen algunos de ustedes, que el Papa Francisco fue elegido por el Espíritu Santo? ¿No ven claro, queridos teleamigos, que el Papa Francisco fue elegido en maniobras electoreras por cardenales que por el hecho mismo de haberlas realizado quedaron excomulgados y fuera de la Iglesia e impedidos para decidir en el cónclave que eligió a Francisco? ¿No ven claro que canónicamente adelantaron una elección papal inválida? Así que, en adelante, no vuelvan a decirnos que no podemos criticar a quien no fue elegido por Dios, sino por hombres, y corruptos hombres electoreros, a pesar de su dignidad de prelados. ¿Será entonces que el Papa Francisco es sucesor de San Pedro y su voz es sagrada? ¿Y será que efectivamente es el representante de Dios en la tierra? ¿Será cierto que un nombrado, no por Dios, sino por los hombres, puede ser infalible? ¿Será verdad que la iglesia está pastoreada por el pastor que Dios mismo eligió? ¿Será cierto que las ovejas debemos callar e ir conformes al matadero? ¿Y será que también debemos aceptar el silencio cómplice de nuestros pastores? Profecía de San Francisco de Asís para este tiempo. Queridos teleamigos, una vez visto de nuevo este informe, conociendo ya los muchos desaciertos y serios errores de oficio en el ejercicio del papado de Jorge Mario Bergoglio por sus enseñanzas y expresiones, algunas de las cuales son herejías, respóndanse ustedes mismos si el Papa Francisco ha sido elegido por el Espíritu Santo, si es sucesor de San Pedro y su voz es sagrada, si es representante de Dios en la tierra y es infalible, y si la iglesia está pastoreada por el pastor que Dios mismo eligió. O más bien digan ustedes si se trata de un papa elegido anticanónicamente. Muchas feas certezas, pero también muchas serias dudas dejan estas noticias que se constituyen en prueba de la ilegitimidad de origen del papado actual. Lo que al inicio se plantea apenas como interrogante se puede ya afirmar. Primero, es cierto que una mafia cardenalicia centroeuropea conspiró para conseguir la renuncia de su santidad Benedicto XVI, lo cual a todas luces la hace inválida. Segundo, es verdad que esa misma mafia maniobró también anticanónicamente para lograr el nombramiento del Papa Francisco. Por tanto, se crean serias dudas sobre la legitimidad de origen y sobre la legalidad de la elección de Jorge Mario Bergoglio como papa, y sobre su título de autoridad para gobernar la Iglesia Católica, así como también surgen serios interrogantes sobre la validez de la renuncia de Benedicto XVI. En conclusión, juzguen ustedes mismos, queridos teleamigos, cuál es la dura realidad. No vuelvan a reclamarnos que no podemos criticar a Francisco, porque supuestamente ha sido elegido por el Espíritu Santo, porque supuestamente es sucesor de San Pedro y su voz es sagrada, porque supuestamente es el representante de Dios en la tierra y es infalible, y porque supuestamente la iglesia está pastoreada por el pastor que Dios mismo eligió. Y no se diga que no fue impuesto por una mafia cardenalicia.